aquello que muchos estimamos es una última oportunidad. Justo cuando Erika Urrutia asistía a la escuela primaria, Sixto Durán Ballén ganó las elecciones. Y el Partido Social Cristiano conservó sus influencias y volvieron a las de siempre. Se conoció cómo fue otorgado un formidable préstamo a los propietarios de una empresa financiera en bancarrota. Nadie se olvida de Flores y Miel, tampoco de la impunidad, y la justicia sitiada por el presidente para salvar a sus parientes. Yo nunca he hecho ningún tipo de influencias, incluso mi carta ni siquiera fue respondida. Que ha sido un abuso político, he sido víctima de los políticos porque han querido utilizar mi apellido para perjudicar la figura de mi abuelo, el presidente de la República. Nunca he estado en algo como esto, o sea, no. Para mí ha sido realmente algo impactante. Con toda mi familia ha afectado mucho, pero estoy con mi conciencia tranquila. Se propiciaron leyes para quitar los controles al sistema financiero. Sixto Durán Ballén apoyó la iniciativa y los socialcristianos la aplaudieron. Casi sin regulación se iniciaron los préstamos vinculados, empresas fantasmas, dispendio y farra. Se había sembrado la semilla de una quiebra del sistema financiero. Siempre la ambición puede más. En el gobierno de Durán Ballén se construyó una bomba que estallaría 4 años más tarde. Yo creo que hay muchas, variadas formas de corrupción de la política. Desde leyes hechas con dedicatoria, como la famosa Ley de Instituciones Financieras del gobierno de Sixto Durán Ballén, que según dijera el doctor Carlos Julio Arosemena Monroy, expresidente de la República, fue una ley preparada para de este modo dejar listo el escenario para el atraco bancario. El entonces mandatario, junto con su equipo económico, logró que en 1993 el Congreso Nacional de mayoría social cristiana apruebe la cuestionada ley de modernización. Y uno de los objetivos que perseguía dicha ley era lograr privatizar empresas del sector público. Esto a pesar de que los propios funcionarios del entonces gobierno sabían que estaban engañando al pueblo. Es cierto, la ley es una ley de privatizaciones en la cual se ha metido 2 o 3 otras cosas para que sea una ley de modernización. Hay que reconocer, esta ley solo es una ley de privatización medio maquillada con otras cosas. Exactamente como lo afirmaba el economista Pablo Lucio Paredes, entonces secretario de Planificación y cercano a la banca, había que maquillar los verdaderos alcances de esta normativa y así lograr que un grupo de entidades calificadas por ellos como obsoletas pasen a manos privadas, como se dice popularmente, a precio de gallina enferma. Estamos, sin embargo, frente a aquello que muchos estimamos es una última oportunidad de lograr el progreso ante la única ocasión de rescatar la fe del pueblo, junto a la impostergable obligación de superar la crisis económica. Decían que todo lo del Estado es malo y querían vender, con la promesa de que lo recaudado daría un respiro a las arcas estatales. Incluso tenían un cronograma planificado. La primera empresa que intentaban vender era la Aerolínea Ecuatoriana de Aviación. Además, querían privatizar las carreteras, el registro civil, la empresa de correos, entidades de servicios públicos, telecomunicaciones, servicios aduaneros y portuarios, empresas del sector eléctrico, aeropuertos e inclusive la empresa de ferrocarriles. Este plan de privatizar, ni las universidades públicas, ni el seguro social se salvaban. Los estudiantes hemos dicho claramente que nos oponemos a que se quiera convertir en un negociado a la educación superior. Estas acciones de provocación están causando indignación. Contra las privatizaciones, de privatizar por privatizar. Tiene que haber un estudio profundo y, como he dicho anteriormente, transparencia en estos estudios. La fecha de la definición del paro cívico será lo más pronto posible. Creo yo que dependerá de cómo lo traten el proyecto de ley en el Congreso Nacional. A la idea de privatizar que manejaba Alberto Dajic y Durán Ballén se suma una meta adicional que perseguía dicho gobierno, la de firmar una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional FMI,
y acceder a un préstamo de 130 millones de dólares, dinero que sería destinado al pago de la deuda externa en detrimento de la inversión social. Por ejemplo, se devaluó el sucre en el 197%, se incrementó el precio de los combustibles en un 159%, afectando a la población. Solo en la primera modificación, la gasolina extra pasó de 650 a 1.460 sucres. Tiempo después, los reajustes fueron automáticos. Del año de 1992 al 96 prácticamente fue el peor gobierno. En este caso, digamos, se interesó solamente en el pago de la deuda externa. Cada rato eran huelgas por el incremento de los pasajes. Por Año Nuevo, por Carnaval, era visto los paquetazos, no había nada que hacer. Y por ende los profesores andaban impagos 2 o 4 meses. Y es así que en 1993 se firmó dicha carta de intención con el FMI. Quienes cuestionan esta decisión política aseguran que lejos de favorecer al pueblo, la economía familiar se vio afectada. Más de 2.800 pequeñas y medianas empresas quebraron entre 1993 y 1995. Con el supuesto fin de atenuar la grave crisis económica de los trabajadores, se implementó el 16º sueldo. Sin embargo, según estudios, el resultado fue lo contrario, ya que dio paso al incremento de las tarifas del transporte, así como a los precios de medicinas y productos de consumo popular, como la leche. Alguna ocasión se le hizo notar al presidente Durán Ballén y él se enojó diciendo que él no tenía por qué saber de todo. Entonces, ¿para qué se metía al presidente? ¿No es cierto? Y obviamente era una vergüenza que él no sepa y que deje en manos de terceros. Ahí es cuando venían los excesos y los abusos por parte del Fondo Monetario Internacional. Ellos venían con una prepotencia única y ellos creían ordenar aquí en el país. Pero si tan negativos eran estos acuerdos con el FMI, ¿por qué se firmaban? ¿A quiénes beneficiaban? Destacamos además que junto a la ley el manejo económico implementado en el gobierno de Sixto Durán Ballén, gobierno calificado como uno de los más neoliberales de la historia ecuatoriana, petroleros, se redujo del 90% al 33%. Era una ley anticonstitucional favoreciendo fórmulas de contratación con empresas públicas que eran incluso inconstitucionales, que han conducido a la situación que ahora estamos viviendo. Estamos siendo enjuiciados en tribunales que son arbitrarios. Como si fuera esto poco, Sixto Durán Ballén en mayo de 1994 dio otro espaldarazo a los grupos de poder. Esta vez, los ganadores fueron los banqueros, con la promulgación de la Ley de Entidades Financieras, la misma que en 1996 le dio paso al salvataje del Banco Continental, medida apoyada precisamente por un banquero, Guillermo Lasso, cuando fuera vocal de la Junta Monetaria. Su gobierno el que hizo la aprobación, junto con esa mayoría de derecha social cristiana, demócrata cristiana, etcétera, que aprobó esa ley perversa. Es la que abrió la puerta a todos los desajustes, desbalances y picardías que terminaron con la quiebra de esa gran cantidad de bancos. El propio Pablo Lucio Paredes, quien se mostró ideológicamente cercano a la derecha, trabajó en Teleamazonas, ex propiedad de otro banquero, Fidel Egas Grijalva, y tiempo después apoyó el congelamiento de fondos. Está claro que el congelamiento de los depósitos es simplemente un asunto, yo diría, desesperado, casi necesario, porque si el día lunes no había el congelamiento de los depósitos, lo que la gente iba a hacer era ir a retirar su plata, pasarlo a dólares y llevarse ese dinero. El poder de los banqueros en los gobiernos de turno prevalecía, y en el de Sixto Durán Ballén no fue la excepción. Estas políticas conocidas como de ajuste estructural impuestas por el FMI son confirmadas por exfuncionarios de este organismo, a quienes se les conoce como sicarios económicos. Escuchemos el testimonio de uno de ellos. Tan típico la manera en que trabajan el Banco Mundial y el FMI, ellos endeudan a un país, y es una deuda tan grande que no pueden pagar, lo que básicamente significa que ellos tienen que vender sus recursos, incluyendo sus servicios sociales, sus compañías públicas, a veces sus sistemas educativos, sus aseguradoras, a corporaciones extranjeras. Y es un doble, triple, cuádruple aniquilamiento. Y las medidas neoliberales aumentaban.
No solo fue suficiente someterse al FMI, sino también que se suscribió el Tolling Agreement, acuerdo por el cual nuestro país renunciaba unilateralmente a la prescripción de la deuda externa. Imagínese usted, a pesar de la dura crisis económica, Ecuador debía seguir pagando. El señor expresidente Durán Ballén no puede decir que no ha firmado el decreto 333. Tenemos los documentos que suscribieron renunciando de manera unilateral. Es un crimen. Quienes promulgaron convenios de este tipo ya se olvidaron cuáles son los condicionamientos que encierra un acuerdo con organismos crediticios internacionales. Lo paradójico del caso es que quienes estuvieron al frente de las negociaciones con el FMI ostentaron importantes cargos, precisamente en entidades similares al Fondo Monetario Internacional. Veamos. Augusto de la Torre, expresidente del Banco Central, economista del FMI y actual jefe de región del Banco Mundial. Galo Abril Ojeda fue secretario general de Planificación y ministro de Energía. En 1995 firmó un acuerdo con la petrolera Texaco para liberarla para siempre de demandas por impacto ambiental. En definitiva, la carta de intención definió la política económica que debía seguir el país y de esta manera asegurar el pago de la deuda externa. Escuchemos una parte adicional del testimonio del denominado sicario económico. El dinero nunca va realmente al país. En cambio, van nuestras grandes corporaciones para fabricar proyectos de infraestructura en ese país. Cosas que benefician a unas pocas personas ricas en ese país, además de nuestras corporaciones. Pero en realidad no ayuda a la mayoría de la gente para nada. Sin embargo, esa gente, el país entero, queda soportando una deuda enorme. A ellos hay que pagarles todos los años, puesto que esos son los compromisos que se han adquirido. Lo que es importante, como lo digo, es que el país reciba más de lo que paga. Y eso es lo que no ha sucedido en los últimos años y que sí va a suceder a partir de ahora. Ese y muchos otros créditos y demostraciones que se empiezan a dar significan que se cree en el país y que se cree en el gobierno del arquitecto Durán Ballén. Un modelo que se aplicó en los años 80, en los años 90 y que condujo al desastre que vivió América. Por eso varios, la CEPAL y otros organismos internacionales denominaron a esta época, precisamente la década de los 90, como la década perdida, porque allí el crecimiento fue de cero. ¿Decisiones técnicas para salvar la economía del país? ¿O fue el allanamiento de un terreno para salvar a los principales grupos financieros del Ecuador? Amigas y amigos, las conclusiones, como siempre, están en sus manos.